Ya, entonces, como les decía, ese es más o menos el cronograma de fechas para esta semana, pues, ya, considerando, como les digo, que el miércoles, mañana vamos a hacer ejercicios de mención. Les voy a dejar el link igual en los grupos por si quieren conectar mañana. El miércoles también vamos a seguir haciendo ejercicio. El jueves vamos a descansar porque el jueves teníamos clases, pero vamos a descansar. Y el día sábado, lógicamente, vamos a tener clases como la habíamos tenido casi todos los sábados. Si fue este sábado nomás que nos botamos a flojos. ¿Ya? Ya. Vamos entonces con la parte de comunidades. Al igual que en poblaciones, con comunidades tienen que manejar una serie de términos y saber relacionarlos. Ahora, en poblaciones son mucho más los términos que con comunidades, pese a que la comunidad es más compleja que la población. ¿Ya? Lo que les pueden preguntar en comunidades son las relaciones interespecíficas que se dan entre poblaciones, ¿ya? Y ahí lógicamente vamos a tener algunas más que otras, y eso también la vamos a ver hoy día, y la simbología que se usa, ¿ya? Que normalmente es bien sencilla, no es nada muy complicado de recordar, por ejemplo, pero el chiste es saber aplicarlo. ¿Ya? Como que esa es la parte complicada en la simbología de las relaciones interespecíficas, ¿ya? Ya, pues, ¿qué vimos en la clase pasada? Vimos esto a grandes rasgos, lógicamente me faltan un par de propiedades. Dijimos que la población es un conjunto de individuos que pertenecen a la misma especie, ¿ya? Y que, lógicamente, al pertenecer a la misma especie, pueden reproducirse entre sí, y también tenemos que considerar que existen en el mismo hábitat, ya el mismo lugar geográfico, es técnicamente la definición de hábitat, y que tienen mayor probabilidad de reproducirse, lógicamente, aquellos que sean más aptos dentro de la misma población, ¿ya? Lógicamente la población ¿Podría tiene... explicar de nuevo? ¿Qué es población? No, potencial biótico. Potencial biótico. Ah, perfecto, ahí está justo la definición. Ya, a ver, dentro de población vamos a tener una serie de definiciones. Ya teníamos la densidad, teníamos la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad, las migraciones, que pueden ser inmigración o emigración. ¿Ya? Que normalmente esos factores son dependientes de la densidad poblacional. O sea, si la densidad poblacional aumenta, lo más seguro es que es porque tenemos una alta tasa de natalidad y una baja tasa de mortalidad. ¿Ya? Entonces, todas en cierta forma están relacionadas entre sí. Pero hay tres definiciones, ya que normalmente no están directamente relacionadas con la densidad poblacional. ¿Ya? Y ahí está el potencial biótico, la capacidad de carga y la resistencia ambiental. Son tres propiedades que en cierta forma son como ambientales. ¿Ya? El potencial biótico es la capacidad inherente, por así decirlo, o innata, ¿ya? De la población de establecer la reproducción, y aumentar. ¿Ya? Es la capacidad de aumentar el número, aumentar la natalidad de la población en cierta forma. ¿Ya? El tema del potencial biótico es que es un potencial genético y que depende esencialmente de una población es diferente, de una población con otra. Por ejemplo, yo les di el ejemplo en clase de que un conejo, una población de conejos, se reproduce súper rápido, ¿ya? Rápidamente van a aumentar el número, ya posiblemente, y de esa manera los consumidores de los siguientes niveles van a poder disponer de conejos para cazar. ¿Ya? Y que si no llegara a ser controlada una población de liebres, conejos, lo más seguro es que aumenten explosivamente y agoten los recursos porque su potencial biótico es muy alto. ¿Ya? ¿Por qué es muy alto? Porque tienen muchas crías. Normalmente el potencial biótico está relacionado con dos factores de la población genéticamente adquirida. ¿Ya? La cantidad de crías que tienen, si tienen hartas crías, su potencial biótico es alto. Si tienen pocas crías, su potencial biótico es bajo. Así de sencillo. Y la otra es que qué tan rápido pueden establecer la reproducción después de una parida, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los conejos tienen un altísimo potencial biótico porque por camada tienen entre 15 a 20 conejos, muchos en comparación con otro mamífero, y aparte de eso se reproducen cada 2 meses, 3 meses fácilmente. Entonces pueden tener 4 camadas de 15, 20 hijos al año. Esos son 80 crías al año. Pues entonces su potencial biótico es enorme. ¿Ya? En comparación, por ejemplo, con una ballena que tiene una cría, ya ahí me indica que tiene un potencial biótico bajo, y aparte de eso, la cría tiene un tiempo de gestación de casi 18 meses,
el doble de lo que tenemos nosotros, y después de que nace la cría, van a tener que esperar la ballena, por así decirlo, unos 5 años para volver a tener otra, entre 3 a 5 años. Entonces también su potencial biótico es bajo y su capacidad de regeneración, la capacidad de crecer de la población también va a ser baja, producto de que ese potencial biótico es bajo. No sé si queda más o menos claro. Sí. Ya. Gracias. Nuestra población técnicamente debería tener un potencial biótico bajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, ahí se me escapaba otra característica del potencial biótico. ¿Qué tanto se demora esa cría que nació en estar listo para establecer la reproducción? ¿Ya? En nuestro caso es bajo porque tenemos una cría, ya me está indicando que es poco, cada 9 meses, ya, en realidad un poquito más, son cada 15 meses aproximadamente, considerando la cuarentena y la posible reproducción después de que nace la guagua, ¿ya? 15 meses, entonces ya es bajo, y aparte de eso se va a demorar en madurar sexualmente entre 10 y 15 años, si nos consideramos como una población, entre comillas, como el resto de los otros animales. Entonces nuestro potencial biótico también en cierta forma es limitado, ¿ya? Que tengamos ventaja en comparación con las otras poblaciones, como la capacidad de pensar, eso ya lógicamente ya nos da entre comillas, una gran ventaja adaptativa, ¿ya? Y las otras propiedades que no las había mencionado, ya aparte del potencial biótico, que es independiente de la densidad poblacional, la capacidad de carga, que es la cantidad de individuos que el ambiente puede tolerar, ya es como el máximo de individuos. Por ejemplo, y les di un ejemplo súper sencillo. Una sala de clases, por ejemplo, tiene 45, el tope de alumnos es de 45 alumnos. ¿Ya? Esa sería su capacidad de carga. No puede exceder los 45 alumnos y si tiene menos, lo más seguro es que el colegio busque más alumnos para tener 45 siempre. ¿Ya? Entonces es como el límite de la sala, por así decirlo, la capacidad de carga. Y la resistencia ambiental son las barreras naturales, por así decirlo, que le va dando el ambiente, la naturaleza, en cierta forma, a la población para que no crezca, como para limitar su crecimiento, ¿ya? Por ejemplo, pueden ser factores fortuitos o factores no necesariamente fortuitos, pueden ser también factores climatológicos, ¿ya? Un fortuito sería un terremoto, por ejemplo, una erupción volcánica, que literalmente no las podría predecir. ¿Ya? El ambiente, no sé, lluvias incesantes, por ejemplo, tifones, tormentas eléctricas, van a limitar también la población y que son factores que no están relacionados con la densidad poblacional. ¿Ya? Y normalmente esos son los grandes factores. Entonces hay que saber relacionar esos tres que son como los más complejos y los más simples son los que les mencioné al principio. La densidad, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, las migraciones, que son normalmente, que está también ahí la distribución, y en base a eso también podíamos calcular las curvas de crecimiento y las curvas de sobrevivencia. Y ahí teníamos los tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿ya? Eso vimos en la clase pasada. Hoy día vamos a seguir viendo definiciones, ¿ya? Y tratar de relacionarlas una con otra, ¿ya? Y vamos a proyectarlas al tiro. Ahí tenemos las 5 grandes características de una comunidad. La abundancia, la riqueza, ¿ya? La diversidad, que también en algunos libros aparece como biodiversidad, así que también en cierta forma es lo mismo. La estratificación de la comunidad, la división por segmentos o estratos, ¿ya? Esa es la estratificación. Y la dominancia, ¿ya? Vamos viendo la primera, la más fácil de todas, la que podría relacionar directamente con la densidad, por ejemplo, es la abundancia. ¿Ya? La abundancia es el número de individuos que presenta la comunidad. Así de sencillo. ¿Ya? Hay comunidades que pueden presentar pocos individuos, tendrán una abundancia menor, y hay otros que simplemente van a tener comunidades que van a tener gran cantidad de individuos numéricamente hablando, y por ende van a tener una gran abundancia. ¿Ya? Como les decía, si yo tuviera que comparar la abundancia con alguna propiedad en poblaciones, sería con la densidad poblacional. Pues la densidad era el número de individuos. La abundancia es lo mismo, el número de individuos, pero de todas las poblaciones que conforman la comunidad, ¿ya? Por ejemplo, la riqueza. Y lógicamente la abundancia no establece si hay diferencias entre una población u otra. Por ejemplo, en esta figurita que está acá, que yo estoy señalizando con el mouse, yo podría decir que hay una abundancia grande, ¿ya? Porque veo muchos pinos,
pero el tema es que veo puros pinos, ¿ya? Entonces, la abundancia no me especifica cuántos individuos hay de una población en específico. Lo único que busca la abundancia es cuantificar cuántos individuos hay. Da lo mismo a la especie a la que pertenezca, ¿ya? La riqueza, número de especies distintas, ahí sí, ahí ya estamos haciendo la distinción, ¿ya? Número de especies distintas presentes en una comunidad. Mientras más especies diferentes, ¿ya? Más rica va a ser la comunidad. En el caso del árbol, de la figura de los árboles que están acá abajo, es bien poca la riqueza, porque lo único que yo por lo menos logro visualizar son puros pinos. Ahora, puede ser que hayan bichitos pequeñitos y yo no los esté cuantificando, ya esa es otra historia, ¿ya? Pero técnicamente con lo que yo veo, la riqueza es bastante baja. Ya, lo mismo que la foto al lado. Aquí ustedes pueden ver un arrecife de un coral y yo logro ver 1, 2, 3, 4 corales distintos, ¿ya? Entonces, lógicamente, este es un arrecife con 4 corales diferentes, podríamos decir que es más rica en especie que el pinar que tienen al lado, ¿ya? Diversidad, variedad de especies que tiene la comunidad. Depende de la abundancia y depende de la riqueza. Aquí es cuando ya se empieza a establecer este equilibrio entre la abundancia y la riqueza, ¿ya? Ahí normalmente yo voy a establecer una pirámide ya numérica en donde voy a tener una gran cantidad de productores, una cantidad moderada de consumidores primarios, consumidores secundarios en menor número, y si es que la energía alcanza, voy a llegar a los consumidores terciarios, ¿ya? Eso normalmente establece la diversidad. Por eso dice que depende de la abundancia, de cuántos individuos hayan, ¿ya? Y de cuántos diferentes hayan también, ¿ya? Por lo tanto, la biodiversidad necesita forzosamente de las definiciones de la abundancia y de la riqueza para poder clasificarse, ¿ya? Normalmente aquí es donde yo entro a clasificar la cadena alimentaria o las tramas alimentarias con la abundancia y con la riqueza, ¿ya? La estratificación es la división por estratos, ¿ya? En el estrato terrestre o la estratificación en el ambiente terrestre es bastante pobre, es bastante pobre, por así decirlo, porque en el ambiente terrestre ustedes van a ver una distribución que es vertical, ¿ya? O sea, van a tener pastito, al lado del pastito van a tener un arbusto un poquitito más grande, al lado del arbusto van a tener un arbolito de mediana altura, y al lado del arbolito van a tener un arbolazo un poco más grande, como se ve aquí, por ejemplo, en esta figura, ¿ya? Entonces, los arbolitos pequeños tratan de no acercarse mucho a los grandes, porque los grandes les quitan la luz del sol y empiezan a competir por el recurso luz solar, ¿ya? Y aparte de eso, los animales dependen y se van estratificando, se van segmentando de qué tan cerca tienen la disponibilidad del alimento, normalmente del productor, ¿ya? Entonces yo voy a establecer una división, ¿ya? Donde van a estar los productores, los consumidores primarios, los consumidores secundarios, en el ambiente terrestre, más o menos de forma horizontal. Ya, perdón, sí, horizontal. ¿Horizontal? Sí, horizontal, no vertical, me equivoqué, es horizontal. Como está aquí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tienen el bosque y aquí tienen los animales. Y vamos a tener animales más cercanos al bosque que posiblemente sean los herbívoros, ¿ya? Porque necesitan consumir y necesitan comer plantas y la protección de la planta, en cierta forma. Y los carnívoros van a estar un poco más alejados, ¿ya? Porque lógicamente no necesitan de la planta directamente, posiblemente la planta sea una molestia para poder cazar, y van a tener que progresivamente ir acercándose. Entonces, si se dan cuenta, se forma una línea, ¿ya? Una línea de forma horizontal, ¿ya? Para poder estratificar a la comunidad, segmentarla, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo los productores, aquí tengo los consumidores primarios, acá tengo los consumidores secundarios, ¿ya? Y terciarios posiblemente. Ahora, la estratificación en el mar, en los océanos, lamentablemente se vuelve mucho más compleja porque ya no tengo que considerar unidades de superficie, sino que tengo que considerar unidades de volumen, ¿ya? Entonces, al considerar volumen, tengo estratificación horizontal, pero también tengo estratificación vertical, ¿ya? Y ahí voy a tener, es mucho más complejo o más dinámico el ecosistema marino al ecosistema terrestre, ¿ya? Y la estratificación, la segmentación de cómo se ordenan las formas de vida de esas comunidades también es diferente. Voy a tener los que viven al ras del mar, perdón, al ras del suelo, en la arena, otros que van a vivir en la columna del agua, y ahí en la columna del agua en la columna como tal o verticalmente,
y los que van a vivir horizontalmente en la capa más externa del mar, ¿ya? Entonces voy a tener, lógicamente, distintos tipos de orientaciones de las especies. Normalmente las algas ocupan una posición diferente a las que ocupan los organismos sésiles, que son los que viven en la arena, y los pececitos que son dinámicos y se están moviendo, suben, bajan, dependiendo de los recursos, ¿ya? Y este es como el más interesante, la dominancia, ¿ya? Ahora, en toda comunidad siempre hay una especie que se define como dominante. Aquella especie que sobresale del resto no necesariamente puede ser un consumidor. En algunos casos puede ser un consumidor primario, secundario o terciario. También puede ser un productor, ¿ya? Ya sea por su número o por sus estrategias adaptativas, ya aquí se menciona la capacidad defensiva, no necesariamente la capacidad defensiva, también podría ser la capacidad ofensiva, qué tan rápido es para atacar, por ejemplo, y obtener el alimento de forma óptima sin perder mucha energía en el proceso, ¿ya? Por lo general la comunidad lleva el nombre de esa especie dominante. Por ejemplo, miren la figura que tienen acá, el coral, ¿ya? El arrecife, siempre se menciona, el arrecife es de coral, ¿ya? Pero, por ejemplo, si vieron la película Buscando a Nemo, se van a dar cuenta que no solo pececitos como peces payasos vivían, pues, sino que también existían distintos tipos de corales, que son animales, y distintos tipos de peces. Y no solo peces, vivían moluscos, habían uno que otro bivalvo, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero siempre se le da la definición de que es el arrecife de coral, pero no solo coral vive ahí. Por ejemplo, aquí en el bosque, pues, bosque de pinos, y como les decía yo, se ven puros pinos, pero lo más seguro es que no haya solo pino, haya uno que otro pajarito, hayan que unas larvas o bichitos que viven del pino, ¿ya? Y que posiblemente yo no los estoy viendo, pero como el que más sobresale, ¿ya? O el más visible, o el que entre comillas va a tener la mejor estrategia adaptativa, va a ser el pino, yo digo que es el bosque de pinos, ¿ya? Por lo tanto, la dominancia depende esencialmente de la comunidad en la que estén, ¿ya? Y lógicamente no necesariamente es la población que mayor número tiene, ¿ya? Posiblemente sea la mejor adaptada. En muchos casos es la que mejor se adapta al ambiente, ¿ya? O la que más tiempo lleva viviendo en ese ambiente, también puede ser esa definición, ¿ya? Si considero eso, lo más seguro es que sea un productor o un consumidor primario, que son los que más tiempo van a llevar viviendo, ¿ya? No sé si les queda alguna duda con esas 5 definiciones. También en ese caso podrían ser especies descomponedoras, ¿o no? Ya, sí, perfecto. También podría ser un descomponedor. Por ejemplo, pucha, ¿qué ejemplo que no sea asqueroso? La colonia de bacterias. Cuando uno habla de colonia bacteriana, lo más seguro que en esa colonia bacteriana no solamente viva un tipo de bacteria, sino que vivan otros tipos de organismos microscópicos también. Lo más seguro es que adopte el nombre de la bacteria que estoy cultivando, ¿ya? Como por ejemplo la colonia de Staphylococcus o de Streptococcus, y me voy a encontrar que también hay espirilo y que también hay bacilo, aparte de los Streptococcus, pero los Streptococcus son los que más predominan. Entonces yo digo colonia de Streptococcus, pero no solamente hay Streptococcus, ¿ya? También pueden haber, por ejemplo, por eso les decía, un ejemplo que no sea asqueroso. ¿Cómo es que le llaman al conjunto de estos bichos? Es que sí, podría ser un enjambre, aunque no necesariamente para las moscas. Yo voy a hablar de enjambre. Hay un nombre que se le da al conjunto de moscas, no me puedo acordar, ya me voy a acordar. Y ahí también puedo hablar de que no solamente moscas van a haber en ese grupo, ¿ya? Sino que también podrían haber otro tipo de descomponedor, algún bichito volador o no necesariamente un volador. Hay unos escarabajos que acumulan caca, por ejemplo, y que compiten ahí con la mosca para ver quién se queda con la mayor cantidad de desechos posibles, ¿ya? Y lógicamente ahí voy a hablar, voy a copiar el nombre mientras me acuerdo, enjambre de mosca, pero en realidad no solamente hay moscas, van a haber en ese tipo de enjambre, ¿ya? Tiene Si un hablamos nombre. Lo voy a buscar. especies como estacionarias que, por ejemplo, en el verano, no sé, pues hay flores que salen y... También pueden hablar, por ejemplo, de... ¿Una especie dominante? Sí, pues también puede ser, ya, perfecto, aunque sea estacionaria, también puede, y que dependa solamente de la estación, también puedo hablar
¿cómo se llama? De abundancia, o perdón, de dominancia en ese caso. Por ejemplo, ando olvidado con los nombres. Cuando hay un crecimiento de las algas, por ejemplo, que sea muy abrupto, yo hablo de bloom. Ya se lo voy a escribir ahí no se lo voy a escribir acá mejor. Sí. Y el bloom, no boom, sino que bloom. Bloom es un aumento de algas en abundancia y que posiblemente sea un crecimiento explosivo. Crecimiento de algas explosivo. Pueden ser microalgas o macroalgas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si creció este verano, las condiciones se dieron, solamente por un momento, las condiciones se dieron para que haya mucho cochayuyo disponible, yo voy a hablar de bloom de cochayuyo. Pese a que en esa comunidad no solamente hay cochayuyo, lo más seguro es que hayan otro tipo de alga, pero la que más proliferó rápidamente fue el cochayuyo. ¿Ya? Ahí yo podría hablar de dominancia al decir bloom de cochayuyo en esa comunidad. ¿Ya? Sí, también se puede aplicar a especies que sean estacionarias. ¿Ya? Perfecto. Ya, vamos a sacarle ahí la fotito. Vamos a la siguiente, aunque ya me adentré un poco en esto. Estructura de la comunidad, como les decía, la comunidad va a tener un punto de interacción. Aquí yo tengo, por ejemplo, el ecosistema del bosque, ya visiblemente diferente al ecosistema de la pradera, y las poblaciones que habitan en ellos son diferentes, ¿ya? Pero en algún punto, ya los animales en cierta forma, o las especies en cierta forma del ecosistema de la pradera, van a tener que entrar a relacionarse con las del otro ecosistema, ¿ya? Es como cuando en matemática ustedes tienen dos conjuntos que se juntan, ¿ya? Tiene un nombre eso. Ustedes que estudian matemática deberían tenerlo más. ¿Cómo es que se llama eso cuando un conjunto se sobrepone sobre otro? Tiene un nombre. Tiene un nombre. A veces ando olvidado hoy día. Tiene un nombre cuando un conjunto matemático, de hecho se lo voy a dibujar. Yo me sé el nombre biológico, por así decirlo, pero no el nombre matemático. Cuando, por ejemplo, ustedes tienen ahí un conjunto y acá tienen otro. Y aquí esto que se superpuso, esto de aquí tiene un nombre. ¿Ya? Ya, en una comunidad, cuando un grupo, una especie, ¿ya? El ecosistema, en este caso del bosque, entra en relación con el ecosistema de la pradera, se establece aquí este punto de intersección, por así decirlo, que se llama ecótono. ¿Ya? Entonces, podría ser que les pregunten qué es el ecótono. Y el ecótono es esta intersección, este punto máximo donde mayor ocurren las relaciones, que vamos a ver ahora, entre distintas poblaciones. ¿Ya? El ecosistema del bosque, el ecosistema de la pradera, donde convergen es en este punto central que vendría a ser el ecótono. Aquí va a haber depredación, aquí va a haber competencia, parasitismo, amensalismo, comensalismo. Lo más seguro es que gran parte de las relaciones interespecíficas se den aquí, en el ecótono. ¿Ya? Muy poco, posiblemente se den, pero muy poco acá en la parte extrema del ecosistema del bosque o en la parte extrema del ecosistema de la pradera. Pero cuando se juntan, como les digo, es donde más interacciones van a ocurrir. ¿Ya? No necesariamente depredación, es la más común, ya, pero no necesariamente. De hecho, ahí se ve que hay depredación porque fácilmente el venado está comiendo pastito. ¿Ya? Lo más seguro es que ahí hay depredación activa. ¿Ya? O es la más visible. Ecótono, no se olviden, ecótono, punto de intersección, por así decirlo, de este conjunto del ecosistema, de un ecosistema con otro. Y aquí es donde se van a dar las principales relaciones interespecíficas. ¿Ya? A ver, antes de pasar a las relaciones interespecíficas, esto también se lo pueden preguntar, de hecho tenía que haberlo cambiado, tenía que haber tirado lo del ecótono para después. Las sucesiones. Y esta es como la dinámica, la gran dinámica que tienen las comunidades. Las comunidades tienen la tendencia a ir poblando ciertos sectores geográficos, ¿ya? Y progresivamente van a ir expandiéndose. Es muy difícil que una comunidad se quede limitada a un lugar, a un hábitat específico, a menos que sea una isla y que por geografía ya esté limitada, ¿ya? Pero si ocupan un continente o un terreno relativamente amplio, se van a ir, lógicamente, ampliando progresivamente. ¿Ya? Entonces, con el paso de los años, y la marca evolutiva así lo indica, vamos a tener, por ejemplo, en un terreno pelado,
permiso, ahí sí, en un desierto, ¿ya? Progresivamente va a empezar a aparecer el pastito, después con el pastito van a empezar los primeros líquenes, los primeros musgos, después van a ir apareciendo los primeros arbustos, los primeros árboles, y progresivamente se va a ir construyendo este bosque en el tiempo evolutivo. Ya ahí me meto en un tema un poco más del electivo, así que no los quiero enredar tanto, ¿ya? Pero a lo que voy es que no quiero que los pillen con esta definición, ¿ya? Los que se definen como individuos pioneros. Los pioneros son todos aquellos individuos que son los primeros invasores, por así decirlo, de un terreno inexplorado. Ya, por eso se llaman pioneros. Y estos individuos, estas poblaciones, normalmente va a ser un productor, son los primeros que van a generar las condiciones mínimas o las condiciones básicas para que las otras poblaciones de la comunidad vayan avanzando y vayan aumentando el tamaño de la comunidad como tal, ¿ya? Entonces, la sucesión comienza cuando unos pocos invasores fuertes, normalmente el pasto, los musgos, los líquenes, que no tienen un gasto fisiológico muy alto, ¿ya? Son los que empiezan a poblar, esos son los que se van a definir como pioneros, ¿ya? Y la comunidad progresivamente, de hecho aquí no lo coloqué, y creo que el Alejandro me lo preguntó, empiezan a aparecer otros individuos que se definen como los individuos ingenieros, ¿ya? Los ingenieros de un ecosistema, los ingenieros de una comunidad. Y los ingenieros son los que, como el nombre lo indica, van a ir progresivamente después de la acción de los pioneros, ¿ya? El ingeniero de la comunidad va a ir progresivamente construyendo, ¿ya? Las condiciones un poco más complejas para que otras poblaciones vayan a habitar ese lugar geográfico. Normalmente un ingeniero va a ser un productor un poquito más grande que el pasto, un arbusto, un arbolito pequeño, ¿ya? Y lo más seguro es que también pueda ser un consumidor primario, no más allá de eso. Un consumidor primario, como va a depender del pasto, y otras formas de vida van a depender de él si está presente, lo más seguro es que si lo sacan, se les desarme en cierta forma la comunidad o el ecosistema. Entonces, en cierta forma, ellos van a ir edificando la cadena alimentaria con el tiempo evolutivo, ¿ya? Esa es la definición de ingeniero. Dime nomás, Alejandro. ¿El castor es un ingeniero ecosistémico? No. Buena pregunta. A ver, déjame recordar la función. Es que, ya, si el castor no es introducido, podría ser un ingeniero ecosistémico. Pero como, por ejemplo, ahí ya me vuelvo al caso chileno, como el castor fue una especie introducida, la trajeron allá de Canadá, para ser más específico, no sé si pueda aplicarse la definición de ingeniero ecosistémico. ¿Por qué? Porque toda esta sucesión ecológica, la definición de pionero, de ingeniero, de comunidad clímax, se da solamente cuando no hay intervención humana en la comunidad. Cuando ya hay intervención humana, lo más seguro es que se me altera esto y por ende ya no podría definir los pioneros y los ingenieros porque el humano lo está construyendo a su voluntad, bajo la necesidad de él, de obtener él recursos. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, tú me dices castores en Chile, ya, lo más seguro es que ahí yo no podría decir que es un ingeniero ecosistémico, ¿ya? Pero si tú me dices castores en Canadá, como allá es su población nativa, quizás sí, tendría que ver cuál es la función del castor. El castor es un consumidor primario, así que lo más seguro es que sí sea un ingeniero ecosistémico. Es que si tú lo sacas, lo más seguro es que las otras especies que dependen del consumo del castor no tengan que comer y se extingan o se vayan, ¿ya? Migren, ¿ya? Así que ahí, ojo con la definición del castor, ¿ya? Porque tendríamos que ver si es un castor introducido, ahí, por ende, el humano metió mano, y lamentablemente ya no podría ser caer dentro de la definición de ingeniero ecosistémico, ¿ya? No sé si Pero quedó... es ingeniero porque también es a nivel estructural, como físico, como que... Como que construye. ¿Sí? Ya, pero el tema es que, ya, perfecto, el castor inherentemente va a construir estos diques donde retiene el agua para ellos asegurar la prole, por así decirlo. Pero la definición de ingeniero no es que construya cosas, sino que arma la cadena alimentaria, ya, como que por ahí va la definición de ingeniero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las algas son ingeniero ecosistémico. Sí, pues, y las microalgas más todavía. Y también serían los corales.
Los corales también podrían ser una definición de ingeniero ecosistémico porque muchas especies dependen de ellos. Ya, perfecto. ¿Ya? Pero no es que esté asociado a la construcción de una estructura física. ¿Ya? Puede darse que construya físicamente algo como el caso del castor o como el coral, que es una verdadera fortaleza. ¿Ya? Pero en ese caso sería solamente coincidencia. Y siempre recuerden que sin intervención humana, si el humano introdujo una especie, ahí lamentablemente todo lo que hemos visto ya no se define dentro de esa comunidad alterada. Ya, porque ahí ya el ser humano lamentablemente ya lo está usando a beneficio personal, ya que siempre va a ser así. Aunque no elimine especies, pero igual lo va a usar a beneficio personal. ¿Y ese es un tipo de relación interespecífica? No. La del humano con la comunidad. Claro, por ejemplo, la tala de un bosque. Ya, perfecto. Ahí normalmente no cae en la definición dentro de definición interespecífica. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el humano, la relación interespecífica se da en un contexto natural, ¿ya? No en el contexto del ser humano. Aunque nosotros apliquemos la depredación, tengamos competencia, tengamos parásitos que nos ataquen, por ejemplo, no podría caer dentro ahí de la definición de la tala del bosque, por ejemplo. No podría hablar de depredación de un bosque, porque al final no la estoy matando al bosque para obtener un beneficio energético, es para obtener un beneficio que yo mismo construí, un beneficio monetario nomás. ¿Ya? ¿Más o menos? Sí. Ya. Comunidad clímax se alcanza luego de años, de hecho toma muchísimo tiempo generar una comunidad clímax, posiblemente un episodio evolutivo completo, millones de años, y relativamente estable, subsiste por sí misma a lo largo del tiempo, y ojo ahí, sin intervención humana. Fue lo único que me faltó acá. ¿Ya? La comunidad clímax no involucra la intervención humana. Si aquí ya hay intervención humana, por último, para cuidarlo, ya dentro de, por ejemplo, un parque nativo que esté protegido por el gobierno, ya lógicamente ahí ya se rompe el esquema de comunidad, ¿ya? Y de comunidad clímax. Ya, aquí tengo la sucesión primaria, cómo se construyó esto y que tomó, como les digo, un episodio evolutivo completo, mucho tiempo, poder construir el bosque, pero podría ser que de forma natural, un terremoto, una erupción volcánica, una tormenta eléctrica, un incendio forestal, se destruya la sucesión que ocurrió aquí. Todo este episodio evolutivo que le tomó millones y millones de años construirse, se destruyó, ¿ya? De forma natural. Lo más seguro que en un periodo muy corto de tiempo, ya posiblemente un cuarto y menos incluso, si esta cuestión, por ejemplo, la sucesión primaria le tomó 300 años formarse, en 25 años se va a regenerar y volver a estar tal como estaba. De hecho, lo más seguro es que si ustedes han visto lugares que han sufrido incendios forestales, allá posiblemente, por ejemplo, el gran incendio forestal que ocurrió hace como 2-3 años atrás en un verano, ¿ya? Lo más seguro es que ya esté en proceso de recuperación natural. Y eso es lo que se define como sucesión secundaria, la capacidad de la comunidad de restaurarse en un muy corto periodo de tiempo. Más corto y muy corto incluso en comparación a lo que le tomó formarse inicialmente, ¿ya? Porque como les digo, la sucesión primaria, que fue el crecimiento inicial, le tomó un episodio evolutivo completo, y eso fue mucho tiempo, ¿ya? Millones de años en algunos casos. Y la sucesión secundaria es la regeneración de cuando se dañó la sucesión primaria y fue progresivamente regenerándose, como que las especies saben qué espacio ocupar y de esa forma rápidamente pueden reestructurar la comunidad nuevamente en un periodo muy, pero muy corto. ¿Ya? Por lo tanto, la sucesión secundaria siempre ocurre a corto plazo, no así la sucesión primaria. La sucesión primaria toma mucho tiempo en poder ejecutarse, en poder concretarse, ¿ya? Porque tuve que ir colocando pioneros, tuve que ir colocando ingenieros que fueron construyendo esto, algunos funcionaron, otros no funcionaron, unos se extinguieron, otros sobrepoblaron, etcétera, ¿ya? Fue un eterno ensayo y error. En cambio, en la sucesión secundaria, los pioneros ya sabían lo que tenían que hacer, los ingenieros ya sabían dónde ubicarse, ¿ya? Y fácilmente regeneran la comunidad como estaba inicialmente, ¿ya?
Por lo tanto, se piensa, de hecho había un documental en Netflix hace mucho tiempo, lo busqué el otro día y no lo pillé. Creo que se llamaba Humano Cero. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ahora se extinguiera la raza humana y no quedara vestigio alguno de la raza humana? ¿Ya? En unos 200, 300 años, la Tierra volvería a ser lo que era antes de que el humano tuviera intervención en ella. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ocurriría una sucesión secundaria. En un muy corto periodo de tiempo, el ecosistema se regeneraría. ¿Ya? El problema es que siempre estamos dando vuelta ahí y si ocurre un incendio le chantamos una carretera encima. ¿Ya? Entonces, posiblemente no haya una sucesión secundaria completa o sea, una sucesión intervenida. ¿Ya? No sé si quedó claro esto antes de pasar a las relaciones interespecíficas, que esas son las que más o sea, no me complican, me interesan verlas hoy día. Estoy bien. ¿Nadie más? Ya. Vamos entonces a las relaciones interespecíficas. Ahí tenemos, de hecho, una clásica relación interespecífica. A ver, las relaciones interespecíficas son las principales relaciones que se van a establecer en una comunidad, por eso lo estamos viendo en comunidad. ¿Ya? Siempre las poblaciones van a tener una relación. ¿Ya? Normalmente se va a dar la depredación como la principal relación interespecífica. No es la única, ¿ya? Porque de hecho la vamos a ver que hay un montón de relaciones interespecíficas que se pueden establecer dentro de una comunidad. Ya es mucho más compleja que andar comiéndose en una cadena alimentaria. ¿Ya? Son las interacciones que se producen entre individuos o poblaciones de diferentes especies y que en general suelen ser relaciones tróficas, en general. O sea, aquí ya me está diciendo que la principal relación que hay dentro de una comunidad es la depredación, ¿ya? Y no se olviden de eso. La principal relación que hay en una comunidad es la depredación, porque ahí se establece la cadena alimentaria, en la comunidad. En la población, los individuos no se comen para obtener un beneficio energético. Se matan, por ejemplo, para reducir la competencia, porque en una población, la principal relación que se establece, y la vamos a ver ahora, es la competencia. ¿Ya? O sea, las poblaciones con competencia. Las comunidades que son más complejas, ¿ya? Tienen depredación, ya como principal relación. Las relaciones que se establecen entre organismos de diferentes especies pueden tener efectos beneficiosos que se simbolizan con un más, ¿ya? Por ejemplo, cuando aquí en esta figurita, en la figura que tenemos aquí, el pajarito comiéndose la pobre oruga que está ahí, ¿ya? El pajarito se va a ver beneficiado de la depredación que ustedes ven acá, ¿ya? Y lamentablemente el gusanito se va a morir. ¿Ya? Por lo tanto, ahí él se va a ver perjudicado y en ese caso yo lo simbolizaría con un menos. ¿Ya? El pajarito lo simbolizaría con un más, porque él se ve beneficiado. Ahora, podría darse que haya individuos neutros. De hecho, aquí en esta figura yo veo otra relación, ¿ya? Que no sé si la logran ver, yo la logro ver, ¿ya? Pero no sé si ustedes ven qué otra relación se establece en esa figura ahí, en la foto que les puse. Porque se ve al pajarito comiéndose al gusano, pero hay otra más. ¿Cuál podría ser? ¿Qué otra relación más se podría ver aquí? De hecho, miren dónde está posándose el pajarito. En la rama de un árbol, ¿no es cierto? ¿Y qué gana el árbol? ¿Qué beneficio gana el árbol que el pajarito se pose en él? Ninguno. Si los pájaros, o sea, a los árboles les da lo mismo que los pájaros duerman y vivan ahí en ellos. ¿Ya? El único que se ve beneficiado es el pájaro porque obtiene refugio, protección y un lugar donde comer tranquilo. ¿Ya? Pero el árbol le da lo mismo. Entonces, claro, justamente. Entonces, en ese caso, el árbol podría decir que se ve neutro de la relación que establece con el pajarito. ¿Ya? Y el pajarito sí se ve beneficiado. O sea, este pajarito puro beneficio nomás. Po. Lo único que hace es beneficiarse ya sea del árbol o del pobre gusanito que se va a comer. ¿Ya? En los individuos o en las poblaciones de cada especie que interacciona. Ejemplo, si el organismo A, que es el pajarito, se come un organismo B, que el pobre gusanito, oruga, que tiene más pinta de oruga que de gusanito. A, que vendría a ser el pájaro, tiene efecto positivo, o sea, se ve beneficiado.
¿ya? Y el pobre gusanito se va a ver perjudicado. Entonces yo tengo que buscar en mi manual, por así decirlo, que de hecho se los voy a dejar al final, miren. Al final yo después voy a recordar esta simbología y voy a buscar cuál es el que se ve beneficiado y el que se ve perjudicado. Y ahí voy a determinar que podría ser parasitismo, como podría ser depredación, porque tienen la misma simbología. Ahí voy a tener ya que saber cuál es la definición de cada uno para poder distinguir entre uno o el otro, ¿ya? Esta regla, por así decirlo, de las relaciones interespecíficas, es la base de prácticamente 2 o 3 preguntas si están en el módulo electivo. En el módulo común, lo más seguro es que sea para una sola nomás, ¿ya? Ya, volvamos entonces. Ahí tenemos las relaciones dentro de una comunidad. Vamos entonces con la primera, una de las más importantes, no la más importante, pero una de las más importantes, que es la simbiosis, ¿ya? Simbiosis significa vivir juntos. Sim es junto, bio es vida, ¿ya? De hecho, ahí está. La palabra simbiosis significa vivir juntos, contexto en el cual se establecen relaciones estrechas entre las especies. ¿Por qué yo le coloqué la simbiosis con un más y un signo de interrogación? Porque la simbiosis se divide, por así decirlo, en 3 distintos tipos de simbiosis. Ustedes pueden tener simbiosis que se define como mutualismo, comensalismo o parasitismo. Pero las 3 siempre van a tener que alguien se va a ver beneficiado. Por eso yo le puse el signo más aquí. Siempre en la simbiosis va a haber alguien que se beneficia. El otro, no sé. Por eso le puse el signo de interrogación. Dímelo, Alejandro. Eso se aplica a todo lo de la biología, porque también hay simbiosis como de hecho, dentro de, por ejemplo, las células, ¿no? Sí, pues, justamente la mitocondria, por ejemplo, se presume, porque es una teoría, que se presume que hay simbiosis entre la mitocondria y la célula eucarionte, o el cloroplasto y la célula eucarionte, ¿ya? Por lo tanto, sí, la simbiosis se da desde tiempo inmemoriales. ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama la teoría de que la mitocondria se llama, es una célula? De hecho, se la voy a anotar ahí, por si la quieren buscar. Se llama... ¿No? ¿Qué cosa? No, dale. Se llama, en teoría, endosimbiótica. De hecho, ahí está el término simbiosis. Endo, porque la simbiosis ocurre... No te van a preguntar cuál es la teoría endosimbiótica. No. Sino lo que te podrían preguntar es que la coloquen dentro del encabezado de un ejercicio, pero te la van a definir. Entonces te van a decir, la teoría endosimbiótica es la teoría en la cual se presume que las mitocondrias ingresaron por endocitosis al interior de las células eucariontes, generando un nuevo tipo de célula que era capaz de hacer un distinto tipo de respiración celular. Una cosa así. Entonces, en cierta forma, te la van a contextualizar dentro del encabezado del ejercicio, pero no te van a preguntar cuál es la teoría endosimbiótica. No, eso no, ya, de hecho, esas preguntas ya no van para ese lado, ¿ya? Así que no es necesario que se la aprendan en resumidas cuentas. Ya, pues. La simbiosis, entonces, siempre hay un beneficiado. De hecho, en el mutualismo aquí, beneficio. Comensalismo, un beneficiado. Parasitismo, un beneficiado. Y le coloco un signo de interrogación porque ahí puede variar dependiendo del tipo de simbiosis del que estemos hablando, ¿ya? Cuando yo hablo de mutualismo, ahí sí. De hecho, ahí están los 3, se ven, pero clarísimo. ¿Ya? El mutualismo es la amarilla, la foto amarilla que está aquí. ¿Ya? Está medio difícil de definir, pero la vamos a ver al tiro. El comensalismo, el mejor ejemplo, el Nemo. ¿Ya? De hecho, ahí se ve el pues payaso viviendo en la rémora. ¿Ya? Y el parasitismo, qué mejor ejemplo que el piojo. ¿Ya? Lógicamente, los piojos son el estándar casi de los parásitos. También podríamos colocar las garrapatas y las pulgas y tenía un muy buen ejemplo de parasitismo. ¿Ya? De hecho, el parasitismo es muy, pero muy interesante poder estudiar. Ahí está el mutualismo. El mutualismo se simboliza, ahí está la simbolización, positivo, positivo, los dos se ven completamente beneficiados, ¿ya? El problema es que se ven tan beneficiados que si ustedes separan a 2 especies que son mutuales, lo más seguro es que se les mueran, ¿ya? Viven tan juntos que no los pueden separar.
¿ya? Es una relación estrecha donde las especies participantes obtienen beneficio mutuo, por lo tanto las dos se ven beneficiadas de la relación. Ejemplo, plantas y bacterias fijadoras de nitrógeno. De hecho, esa era la figura que se veía aquí, ¿ya? Ahí tienen un alga de mar con bacterias, por ejemplo, y hongos. Y de hecho ahí se ve también, el líquen son asociaciones simbióticas entre algas y hongos. El hongo le entrega nitrógeno y el alga le entrega almidón. Y lógicamente, si los separo, el hongo se va a morir porque no va a haber quien le entregue almidón y la alga se va a morir porque no va a haber quien le entregue el nitrato necesario para subsistir, ¿ya? Y más encima en el agua, donde los recursos son muy, pero muy escasos, o cuesta obtenerlos. Entonces, lógicamente, si los separo, se me mueren, pero juntos se potencian por completo, ¿ya? Por lo tanto, el beneficio mutuo ahí es más que lógico. Son mutuales. Mutual significa juntos, pero que no los pueden separar, ¿ya? Si los separan, como les digo, lo más seguro es que las especies se les mueran o su crecimiento sea muy limitado si es que no se les mueren, ¿ya? Podría darse, ¿ya? Este es un muy buen ejemplo. Yo, de hecho, lo he visto mucho en la prueba. De hecho, por eso voy a profundizar un poquito más en él. Si a ustedes les colocan gráficos de mutualismo, miren, y aquí les van a colocar el gráfico 1, el gráfico 2, de la especie 2 en realidad, y aquí vamos a cambiar de color después, la especie 1 y la especie 2 viviendo juntas. La especie 1 va a crecer muy poquito, ¿ya? Lo más seguro es que la especie 1 crezca así, poquito. La especie 2 crezca también muy poquito. Pero si la especie 1 y la especie 2 viven juntas, ¿ya? Ambas crecen abruptamente en conjunto, ¿ya? Este sería el gráfico de 1 y 2 juntos, 1 y 2 juntos. Estos tres gráficos, lo más seguro es que estén representando un mutualismo, ¿ya? Porque 1 por sí solo crece, pero no crece tanto. 2 por sí solo crece, pero no crece tanto. Pero 1 y 2 juntas se potencian, ¿ya? Y eso lo más seguro es que sea un mutualismo, ¿ya? Así que ojo con ese gráfico, que lo he visto en la prueba por lo menos 3 veces, ¿ya? Así que atención, porque lo más seguro es que uno nunca sabe cuándo puede aparecer el clásico gráfico de mutualismo, ¿ya? Vamos a sacar ahí una fotito. Mutualismo, entonces, no los pueden separar, ¿ya? Si los separan, se les mueren. Comensalismo, como ya lo dijo ahí, aunque este no me gusta mucho como ejemplo, comensalismo, pero la exacerbación es lo que interesa. Por ejemplo, en el comensalismo, de hecho ahí está la simbología, ya les di un ejemplo de comensalismo y de hecho aquí se ve en el caso del búho, uno se ve beneficiado y al otro como que le da lo mismo. Como le da lo mismo, el que se ve beneficiado no se va, ¿ya? El mejor ejemplo son las aves y los árboles, ¿ya? Las aves viven en los árboles, al árbol le da lo mismo tener al ave dando vuelta por ahí, que duerma en él, no le molesta en su fisiología, ¿ya? Tampoco compite con sus recursos, entonces le da lo mismo. Y el que se ve claramente beneficiado es el pájaro, porque obtiene protección del frío en la noche, puede anidar, puede reproducirse, puede comer tranquilo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, puro beneficio vivir en un árbol para el caso del pájaro, ¿ya? En el caso del tiburón, aquí la rémora, que es este pez que se ve colgando, la rémora como que en cierta forma limpia al tiburón y la rémora obtiene un beneficio directo porque se está alimentando a costillas del tiburón y el tiburón como que le da lo mismo tener a la rémora al lado, ¿ya? Ahora, la rémora tampoco es tonta, porque si se acerca mucho a la boca del tiburón, lo más seguro es que la desconozca y se la coma, ¿ya? Así que también en cierta forma vive un poco más lejos de lo que podría atacarle al tiburón, como para que no la vea, ¿ya? Así que la rémora, pucha, no es un muy buen ejemplo de comensalismo cuando el depredador es altamente atacante, por así decirlo. En el caso acá del árbol, el árbol jamás va a atacar al búho porque no se puede mover, así de sencillo, ¿ya? Por lo tanto, en el comensalismo, ¿pueden vivir separados? Sí, podrían vivir separados, pero si viven juntos, uno se va a ver beneficiado y el otro le va a dar lo mismo, va a ser indiferente, por así decirlo, ¿ya? Y la última, que es como les decía, la más interesante de todas, que es el parasitismo, ¿ya? Y parásitos yo creo que miran por la ventana, si no ven depredación, van a ver competencia, y si no ven competencia, van a ver parasitismo. Es como lo más común, junto con las dos que les mencioné antes, ¿ya? ¿Por qué? Porque es muy cómodo vivir a expensas de otro,
¿ya? Y el parasitismo es eso, ¿ya? Hay una relación de más y menos, donde el parásito, en este caso sería la tenia, este gusano que está como segmentado, ¿ya? La tenia vive en el intestino delgado del cerdo, ¿ya? De los chanchos. Y la tenia se ve claramente beneficiada porque tiene protección, tiene calor, tiene alimento, se puede reproducir dentro del chancho sin ningún problema, ¿ya? Entonces, puede fácilmente para él, es cómodo vivir a expensas del cerdo, ¿ya? Y el cerdo se va viendo perjudicado progresivamente porque le están consumiendo sus recursos, pero, ojo ahí, el parásito siempre trata de no eliminar a quien está parasitando, al que se define como el huésped, ¿ya? El parásito es lógicamente el organismo que se ve beneficiado y el huésped es el que se va a ir viendo perjudicado pero sin morir, y esa es la diferencia con la depredación, porque en la depredación lo más seguro es que la presa se muera, ¿ya? En este caso el huésped no se muere, ¿ya? Ahora, hay parásitos, como por eso le decía, el parasitismo es súper interesante porque se da desde tiempos inmemoriales, ya prácticamente desde la vida unicelular, ¿ya? Y lo otro es que hay ciclos de parásitos. Entonces ustedes tienen que un parásito habita un huésped intermediario para después llegar a otro organismo, ¿ya? Para ahí terminar su ciclo de reproducción, y ese va a ser su huésped definitivo. Por ejemplo, hay unos gusanos que atacan a ciertos caracoles, infectan al caracol, ¿ya? Y el caracol se le inflaman, de hecho, su ojito, las que nosotros creemos que son como antenitas, se le inflaman y se ponen rojas. Y lo normal es que el caracol se aleje de la luz del sol. Y aquí va en pro de la luz del sol y trata de buscar la luz del sol para que un pájaro lo vea, y cuando se lo coma, el parásito modificó el comportamiento normal del caracol para que un pájaro se lo coma y pueda terminar su ciclo reproductor en el tracto intestinal del pájaro, ¿ya? Entonces hay parásitos que pueden modificar al huésped, a un huésped intermediario, por ejemplo, para llegar a un huésped final. Entonces los ciclos de parasitismo son bien particulares. No solamente, este es fácil, por ejemplo, en el caso de la tenia, ¿ya? O del piojo. El piojo infecta a los pelos de los mamíferos, porque no solamente se va a encontrar en el pelo humano, infecta el pelo del mamífero y se va a quedar ahí, ¿ya? Y va a hacer su ciclo reproductivo completo en ese lugar, ¿ya? O el de la tenia, po. Infecta al cerdo y lo más seguro es que, a menos que al chancho le den un antiparasitario, sea la única forma de que bote a la tenia o la mate, ¿ya? Pero lo normal es que la tenia se quede en el intestino ahí hasta que se muera el cerdo, ¿ya? Ahí tenemos dos tipos de parásitos. Los ectoparásitos, que son los parásitos que viven en la piel, son aquellos que viven en el exterior del hospedador. Ejemplo, las garrapatas, los piojos, las pulgas, ¿cómo se llama esta? La sanguijuela, etcétera, etcétera, etcétera. Ya normalmente son parásitos visibles. Y los endoparásitos corresponden a aquellos que viven en el interior del hospedador, en su tracto digestivo o en otra parte, que también puede darse. Y ahí tienen, por ejemplo, la lombriz solitaria, que es un tremendo gusano. De hecho, ahí se ve un enorme gusano que está, de hecho, roto por todo lo que costó poder sacarlo, ¿ya? Y la tenia, que es el mejor ejemplo, que de hecho lo vimos aquí como parásito de los cerdos, ¿ya? Parasitismo, entonces, se simboliza más, menos, pero el menos no se muere, ¿ya? El individuo, el huésped que se ve perjudicado, la idea es que no se muera, porque lógicamente no me conviene que se muera, pues tendría que cambiar mi estilo de vida. ¿Ya? De hecho, ahí las garrapatas, bueno, la garrapata, una infección de garrapatas para un pobre perro podría llevarlo a enfermarse. Ya hay una enfermedad más o menos bien compleja. Sí, ahí se les podría morir, pero ya después de haber vivido a expensas de él por harto tiempo, pues eso sí es cierto. Ya, salimos de la simbiosis, ¿ya? Parasitismo entonces, mutualismo y comensalismo, todos por lo menos uno se ve beneficiado, ¿ya? Dependiendo del tipo, ahí va a variar en la segunda opción, ya puede verse beneficiado también como en el mutualismo, neutro como en el comensalismo o perjudicado como en el parasitismo, ¿ya? Y aquí vienen las otras, ¿ya? Las no simbióticas, por así decirlo. La protocooperación. Ya, y ojo con esta, porque esta también podrían confundirla con el mutualismo.
¿ya? Es la relación donde ambas especies resultan favorecidas. Sin embargo, no existe dependencia mutua, o sea, pueden vivir separados, ¿ya? Pero viven juntos porque es más cómodo vivir juntos, ¿ya? Por ejemplo, en los peces limpiadores, aquí yo pondría la rémora, de hecho, los peces limpiadores y las tortugas. O sea, los peces limpiadores, de hecho, viven solos, comen solos, pero cuando aparece una tortuga, se van a la tortuga y más encima la tortuga no los ataca. Entonces obtienen puro beneficio. Y la tortuga más encima la está limpiando, también se está viendo beneficiada, ¿ya? El picaflor y la flor en la polinización también tienen un ejemplo de protocooperación. En realidad, cualquier polinizador, porque la flor podría polinizar con el viento, ¿ya? Pero el polinizador le acelera el trabajo, ¿ya? Y ahí está la abejita, y no necesariamente el picaflor, o sea, el picaflor también es un polinizador, la abejita también lo es, ¿ya? Por lo tanto, la protocooperación, ¿pueden vivir separados? Sí, pueden vivir separados, pero es más cómodo vivir juntos. Entonces, les van a comparar la protocooperación con el mutualismo. Y en el mutualismo no pueden separar a las especies porque tienen una dependencia mutua muy alta. Y si se separan, se van a morir. Aquí no necesariamente, o sea, no necesariamente van a vivir juntos. Si viven juntos, van a obtener un beneficio, lo más seguro es que óptimo, ¿ya? Pueden vivir separados sin problema. Así que ojo con la protocooperación y el mutualismo. Y ahí este es un clásico. La competencia, hay millones de ejemplos de competencia. En la competencia, lamentablemente, siempre que haya competencia, da lo mismo el tipo de competencia. Y si hay un victorioso en la competencia o no, ¿ya? Siempre va a ser menos, menos. ¿Ya? En la competencia es la interacción más común que se da en las poblaciones. Dentro de la población, lo más seguro es que los individuos de esa población compitan por recursos, compitan por reproducción, compitan por refugio, etcétera, ¿ya? Entonces, en ese sentido va a ser la principal relación de una población, ya no de la comunidad, de una población. La competencia es una forma de interacción entre individuos que luchan por el mismo recurso, el cual suele estar, en cantidad limitada, como el alimento, por ejemplo, de manera que ambos organismos se vean perjudicados de esta relación. De hecho, ahí ven las dos hormiguitas tratando de tomar agua, porque ahí se ve una gota de agua. Lo más seguro es que una gane sobre otra, pero aún así se van a ver perjudicados, porque puede haber sido una gota para una sola, ¿ya? Y ahí el pobre pollito, el pobre gorrioncito está tratando de comer el pan que le va a quitar la paloma, y más encima la paloma pendenciera viene con el paisano. Entonces, lo más seguro es que el pobre se va a ver perjudicado, pero algo le va a quitar a la paloma, ¿ya? Así que por eso es que la paloma también se va a ver perjudicada. Poquito, pero se va a ver perjudicada igual, ¿ya? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Para dónde? ¿Qué tan atrás doy? Dime nomás, Ignacia, si no tengo ni un problema en repetir, ¿ya? ¿Con cuál retrocedo? ¿Vuelvo para atrás? Una, profe. Sí, una. Que me faltó anotar algo chiquito. ¿Ahí sí? Esa. Esa. Sí. Entonces, como les decía, sí, en la competencia siempre van a tener un perjudicado, ¿ya? Siempre van a tener alguien que ambos se van a ver siempre perjudicados, porque forzosamente es como tener una torta y que de repente llegue toda mi familia, voy a tener que forzosamente repartir la torta, cuando podría haberme comido la torta solo, ¿ya? Es la principal relación que se va a dar en una población, ¿ya? Menos la competencia. Competencia por explotación o por interferencia. ¿Ya? Ahí vamos, para que se den cuenta que hay tipos distintos de competencia. Cuando hay competencia por explotación, esto puede ser un poco más específico, puede que lo pregunten más en la mención que en la parte común, pero prefiero colocarlo porque no lo vi con los chicos de mención, ¿ya? Competencia por explotación se da cuando un individuo obtiene o consume un recurso escaso, reduciendo su disponibilidad para otros individuos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del agua, ¿ya? Lo más seguro es que uno va a consumir el recurso y lo van a terminar agotando, ¿ya? Es muy común la competencia por explotación cuando los recursos, bueno, ahí lo dice, escasean abundantemente, o sea, hay pocos recursos en general, ¿ya? Y lo más seguro es que sea dentro de la misma población. Lo más seguro es que la competencia por explotación sea dentro de la población, ¿ya? Porque, por ejemplo,
¿Puede haber competencia dentro de la comunidad? También. Si yo tengo un grupo de cabras, un grupo de vacas y un grupo de conejos, van a competir las tres por comer pasto, ¿ya? O sea, puede haber competencia dentro de la población y dentro de la comunidad, lo que hace más difícil obtener el recurso, ¿ya? Competencia por interferencia. En este tipo de competencia los individuos luchan directamente por el recurso que es limitado. Ejemplo, aquí está el pobre gorrioncito peleando con la paloma para obtener el poco pan disponible. Ya, esa sería una competencia por interferencia, ¿ya? Donde lo más seguro es que quien gane sea el que presente la población que tenga mayor número de individuos. En este caso, lo más seguro es que ganen las palomas en contra del pobre gorrioncito, ¿ya? La interferencia normalmente se da, como les decía, en la comunidad, ¿ya? La por explotación normalmente se da en la población, ¿ya? Depredación. Y este es un clásico también, el gráfico de depredación. También se lo voy a explicar. La depredación es la relación por excelencia, ¿ya? De hecho, es tan importante que establece la cadena alimentaria. Así de importante es, ¿ya? Y se viene aplicando mucho antes que el mismo parasitismo, ¿ya? La depredación, la simbología de la depredación es la misma que la del parasitismo. Ojo, más, menos. La diferencia es que en la presa, la depredación, el que se ve perjudicado, que es la presa, forzosamente se va a tener que morir porque tiene que hacer un traspaso total de la energía disponible que tenía, ¿ya? Por eso les coloqué esto, lo cual implica la muerte del ser vivo que sirve de alimento al otro, ¿ya? Dígame. ¿Es una interacción no simbiótica o simbiótica? No, esta es no simbiótica, ¿ya? ¿Por qué? Porque involucra la muerte, ¿ya? En la simbiosis involucra siempre la vida en conjunto, ¿ya? Aunque yo esté parasitando a otro, tengo que vivir junto a él, porque él es el que me da mi beneficio, o sea, lo que yo obtengo como beneficio. Pero aquí no hay una vivencia, ¿ya? Si, por ejemplo, el lince tiene que cazar liebre, la pobre liebre se tiene que morir, ¿ya? Para que el lince pueda subsistir y ese cachorrito también lo pueda hacer, ¿ya? Y se vuelva a repetir el ciclo. Entonces, en la depredación no puedo vivir forzosamente, porque uno se tiene que morir, y en ese caso va a ser la presa, ¿ya? La más clásica de todas, como les digo, se da mucho en una comunidad. Si ustedes miran por la ventana, como les digo, van a encontrar una de las tres, si es que no son las tres, ¿ya? O es depredación, o es competencia, o es parasitismo, que son las más comunes dentro de una comunidad, ¿ya? Y el gráfico de depredación, miren lo que pasa aquí, es bien particular, ¿ya? Siempre se va a establecer, de hecho les coloqué este gráfico porque lo he visto en la prueba, lo he visto una sola vez, pero sí lo he visto, ¿ya? Entonces desde ahí que siempre lo coloco cuando hago clase. El gráfico de depredador, para distinguirlo de otro tipo de gráficos de relación interespecífica, siempre es oscilante. Si ustedes se dan cuenta, aquí uno crece, el otro disminuye. Después el otro crece, el otro disminuye. Siempre uno sube y el otro baja. El otro sube, el otro baja. Y así, ¿ya? Por eso les digo que es como oscilante, ¿ya? Y siempre en el gráfico de depredación, la presa empieza. Y la presa empieza subiendo. Cuando hay suficientes presas, el depredador sube. Y porque el número de depredadores aumenta, la presa disminuye. Cuando disminuye la presa, el depredador no tiene que comer, disminuye también. Y como disminuyen los depredadores, la presa aumenta. Y así, ¿ya? Entonces siempre parte con la presa, porque la presa es quien sustenta al depredador. Y la presa aumentará siempre primero, ¿ya? Después de eso, aumentará el depredador. Y cuando aumenta el depredador, la presa va a disminuir, porque va a dejar de tener alimento, ¿ya? Porque se lo están comiendo, literalmente. Y después de que cuando disminuya la presa, forzosamente el depredador va a tener que disminuir porque ya no tiene tantos recursos disponibles, ¿ya? Entonces siempre es oscilante y siempre empieza la presa creciendo primero, ¿ya? Si ustedes se encuentran con un gráfico y le están diciendo que la relación, o sea, no les mencionan la relación, ¿ya? Pero sí le dicen que uno es consumidor y el otro es consumidor primario, secundario, productor, consumidor primario, etcétera, ¿ya? Traten de buscar siempre quién crece primero, y quien crece primero será forzosamente la presa, ¿ya?
Las poblaciones de presa y depredador se autocontrolan, cierto, porque se autocontrolan es que ocurre este fenómeno gráfico en que uno crece y el otro baja y así, ¿ya? En el tiempo, haciéndose más especializadas, lo que se traduce en una coevolución. Palabra para los chicos que estudié, que la vimos, de hecho, en mención, en el lectivo de biología, ¿ya? Porque la coevolución se establece cuando una forma de vida evoluciona y como la otra vive muy estrechamente relacionada, la otra también tiene que evolucionar, ¿ya? Entonces, si la liebre evolucionara y se hiciera más rápida, el lince tiene que evolucionar para poder cazar a la liebre, si no se queda sin comida, ¿ya? Entonces, si una evoluciona, fuerza a la otra especie también a que evolucione, ¿ya? Y como evolucionan en conjunto, se habla de coevolución, ¿ya? Así que ojo ahí para los chicos que están en electivo, que ahí sí que podría ir la pregunta un poquito más profunda, ¿ya? Para los que están en común, ni les van a hablar de coevolución, ¿ya? Relación entonces de la depredación, la misma que el parasitismo, pero aquí no hay vida en conjunto, ya, porque lógicamente uno se va a morir y ese es el que se va a ver perjudicado, el que tiene el menos. El menos es la presa y el depredador es el más, ¿ya? La presa también puede ser un productor, ojo con eso, ¿eh? Las plantas también son presas, ¿ya? Y la última, ¿La última? Sí, la última, la más rara de todas, porque esta es una cuestión muy, pero muy rara, que es el amensalismo, ¿ya? En el amensalismo, ahí está la simbología, es muy rara esta cuestión, en el amensalismo ya hay uno que se ve perjudicado y el otro es completamente indiferente. Esto yo siempre le decía a los chicos que es como la clásica relación tóxica, ¿ya? Y que al final la persona está al lado de la otra, nada más que para verse perjudicado, mientras el otro le da lo mismo que vivir con el otro en conjunto, ¿ya? El mejor ejemplo y de los pocos ejemplos que les pueden dar de amensalismo es el ejemplo de la penicilina con las bacterias, ¿ya? Como las bacterias no se pueden mover mucho y la penicilina tampoco, cuando cae, por así decirlo, el hongo de la penicilina y empieza a producir esporas, empieza a eliminar todas las bacterias cercanas a ella, ¿ya? Y lógicamente las bacterias se ven perjudicadas, por eso el menos, y la penicilina al hongo le da exactamente lo mismo tener a las bacterias dentro de su radio de acción o cerca de su radio de acción o lejos de su radio de acción, le da lo mismo, ¿ya? Porque en realidad las bacterias no atacan al hongo de la penicilina, pero sí es letal la penicilina para las bacterias, las mata de hecho, ¿ya? Pero estos casos son muy, pero muy pocos, ¿ya? De hecho, el de la penicilina es como el único ejemplo de amensalismo y se descubrió hace relativamente poco, o sea, estamos hablando de cuántos, 80 años atrás nomás, ¿ya? Es una relación en la cual uno de los asociados resulta perjudicado por otro que no manifiesta un cambio aparente, o sea, le es absolutamente indiferente, ¿ya? Es como lo contrario del comensalismo. En el comensalismo ustedes tienen más y cero, ¿ya? Es donde uno se beneficia y el otro le es indiferente. Aquí no, pues. En el amensalismo ustedes tienen un perjudicado y lógicamente el cero, que es absolutamente neutro, ¿ya? Así que si les dan un ejemplo de amensalismo, lo más seguro es que sea este ejemplo tal cual, ¿ya? Porque es como el único ejemplo que hay, ¿ya? El otro ejemplo de amensalismo que se podría dar se da con ciertos árboles grandes en donde el pasto no, como que no se acerca mucho a la base del árbol, porque compite con la fotosíntesis, o sea, no le llega suficiente luz al pasto. Entonces el pasto se ve perjudicado porque el árbol absorbe gran parte de los rayos solares y se muere el pasto, ¿ya? Al árbol le da lo mismo tener el pasto cerca porque si que se acerque o no se acerque no compite con él. Entonces, por eso es que se podría hacer, para el caso del árbol, ser cero, y para el pastito, en este caso, ser negativo, verse completamente perjudicado, que sería como el otro ejemplo de amensalismo, ¿ya? Por eso ustedes se dan cuenta que debajo de los árboles hay una parte que no tiene pasto, ¿ya? Precisamente porque el pasto no se acerca mucho, porque si se acerca, se va a empezar a ver perjudicado porque no le llega luz solar, pues, y se va a terminar muriendo, ¿ya? Y eso, ¿cómo dicen ustedes cuando terminan sus disertaciones? ¿Alguna pregunta con las relaciones interespecíficas? Pregúntenme más. ¿Qué hora hay? Yo estoy bien. Oh, me pasé un poquito. Sí, la de comunidades normalmente siempre, cuando hacía clases presenciales, igual me solía pasar 10 minutos. Es una cuestión que iba inherente conmigo.
Ya. Esto es lo que tienen que aprender. 2 tipos de relaciones interespecíficas, simbióticas y las no simbióticas. Las simbióticas, 3. Mutualismo, comensalismo, parasitismo. Siempre hay uno que se ve beneficiado y el otro va a ir variando. ¿Ya? Ahí, lógicamente, depende cuál es cuál. Y las no simbióticas, porque no involucran una vida en conjunto, ¿ya? La protocooperación, que es opcional, la competencia, que si viven juntos empiezan a verse perjudicados, entonces mejor no, que no haya competencia. La depredación, donde el que vive conmigo me lo como, y en el amensalismo, si vivo con el otro me muero, entonces no es vivir juntos. ¿Ya? Esta es la simbología clásica, apréndanse los símbolos. ¿Ya? Es más fácil aprender la definición en base a la simbología, y esa sí que es pregunta que entra por lo menos en la parte de lectivo, esa va a ir sí o sí. ¿Ya? En la mención puede variar. Va a ser la última pregunta de la parte, perdón, en la parte común. En la parte común va a ser la última pregunta, una pregunta de relación interespecífica o una pregunta de poblaciones, que sería como la otra opción. Ya, una u otra. Así que ojo con eso. De fotosíntesis va a ir otra más y de cadena alimentaria otra más. ¿Ya? Entonces fácilmente podrían entrar las 4 últimas materias que vimos: fotosíntesis, cadena alimentaria, poblaciones y comunidades, que como les digo serían como de la pregunta 12 en adelante. ¿Ya? Y ahí están las definiciones: población, sus características, comunidad se compone por estratificación, los límites, no olvidar la sucesión ecológica, si es sucesión primaria o secundaria, y se define como el conjunto de poblaciones de diferentes especies que interactúan en el mismo tiempo y espacio. De hecho, ahí se ve una comunidad porque pueden ver que hay llamas, ¿ya? Hay pastito, y no solo hay pastito, hay unos arbustos más atrás, y más encima la relación que establecen, voy a suponer que ahí en esa zanja corre agua. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con lo que vimos hoy? ¿Sí o no? Ya, para los que llegaron tarde, ya, mañana martes que tenemos clases de mención, ya, vamos a hacer clases de ejercitación de mención. Ya, lógicamente ahí los chicos que dan química, los que dan la prueba de física, no es necesario porque no les preguntan esa parte. ¿Ya? Mañana a las 7 yo les voy a enviar a todos el link de Zoom. ¿Ya? Así que ahí sí que no me voy a equivocar de grupo como normalmente me pasa. El miércoles vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo los sábados, vamos también a hacer ejercitación, pero ejercitación de la materia que hemos visto. Ya en materia de la biología común, voy a tratar de seleccionar los ejercicios, porque no como lo hago siempre, que lo hago secuencial, ya voy a cargarlo un poquito más para fotosíntesis, para cadenas alimentarias, para poblaciones, para comunidades, que es lo último que vimos. Ya normalmente por revisión, por cada revisión de 1 hora nos estamos haciendo unos 10 ejercicios. ¿Ya? Así que yo creo que van a ser unos 10 ejercicios de la última materia. ¿Ya? Eso para el miércoles. El jueves no vamos a tener clases, para la Ignacia, por si acaso. No vamos a tener clases el jueves. Pero el sábado vamos a empezar a las 4 de la tarde con mención primero y a las 5 con común. Ya vamos a repetir lo mismo, o sea, no es lo mismo, sino que vamos a hacer más ejercicios para mención el sábado a las 4 y más ejercicios para común el sábado a las 5. ¿Ya? Ya, chiquillos, cuídense, hagan harto ejercicio. Les dejé varios mini ensayos, creo que les dejé ensayos completos también, ¿ya? Así que traten de hacerlo en el Classroom, ¿ya? Si no los pueden ver, avísenme por WhatsApp para yo habilitarlos por otra vía, porque hay veces, de hecho, hay varios que me han escrito que me dicen, profe, me pide acceso. Entonces, si les pide acceso, tengo que habilitarlo en el Google Forms, porque no sé qué show hay con los, normalmente con los ensayos, no con los mini ensayos. ¿Ya? Así que traten de hacer la mayor cantidad de ejercicios posibles. ¿Ya? Ya, chiquillos, nos vemos, cuídense, nos vemos mañana, para los que se quieran quedar mañana. Chao, Ignacia, que estés bien también. Gracias. Chao, chao. Chao, nos vemos.